Bien, vamos a ver la regla de la cadena. Como aquí vienen muy poquitos ejemplos, vamos a hacer ejemplos de este lado para hacer muchísimos, practicar mucho. Nosotros tenemos las derivadas de las reglas básicas de las derivadas, entonces vamos a agregar esta regla, pero no la vamos a ver así como está de esta forma. Es una explicación que en realidad sería más fácil escribirla como una regla y ya. El siguiente número, la verdad no sé en qué número vamos, pero la regla de la cadena dice que si tú tienes una función, a ver, voy a hacer esto un poquito más para acá, ahí, para que no se vea tanto el reflejo. Si tú tienes una función y igual a f de x a la n, es muy diferente, bueno, no es tan diferente una x a la n. ¿Se acuerdan cómo derivábamos x a la n? ¿Quién sería y'? N por x a la n menos 1, ¿verdad? Bueno, pues es la misma idea con una función a la n. Cuando nosotros tenemos una función a la n, la derivada es n por la función a la n menos 1 y luego derivamos la función. Probablemente esto sería lo nuevo, la derivada de la función. Pero en realidad es esto mismo, porque nosotros hacemos n por x a la n menos 1 y luego derivo la función, pero la función era simplemente x. La derivada de x es 1 y nunca escribíamos esto. ¿Cómo se explica la regla de la cadena? Se explica de esta forma. Tú tienes una función, una función f de u, pero u es una función en x. A ver, vamos a poner otra función g. U es una función en x. Entonces, tú quieres derivar f con respecto a x. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, derivas f con respecto a u y luego derivas u con respecto a x. Si usted multiplica, si viera estos operadores diferenciales, lo vieras como cocientes de funciones, entonces pudiéramos relacionar que el de u con el de u se elimina y te queda simplemente df en dx, que es lo que yo estoy buscando. Ver las derivadas de esta manera es un poquito laboriosa, porque en realidad no tiene caso estar viendo así, solamente haremos un ejemplo de esta forma y luego utilizaríamos la regla, ¿de acuerdo? El ejemplo que aparece ahí en su libro es, vamos a suponer que tú tienes una f de u igual a u al cuadrado. Y luego tienes que u de x es igual a 3x más 2. O sea, es como si tú tuvieras desde un principio f de x igual a ver, voy a borrar esta, que ya la vimos, f de x es igual a u, que es 3x más 2, al cuadrado. ¿Sí se entendió esto? F de u es u cuadrada, u de x es 3x más 2. Entonces es como si desde un principio tuvieras que f de x es u, 3x más 2, al cuadrado, al cuadrado. Y entonces aquí dice que la derivada de f con respecto a x, ahora f se supone, haz de cuenta que nosotros estamos viendo esto, ¿sí? Esta no, nosotros estamos viendo esta. La derivada de f con respecto a x es lo que me pide. Digo, ah, bueno, pues f no está en función de x, está en función de u. Entonces tengo que derivar a f con respecto a u. Pero u está en función de x, entonces multiplico la derivada de u con respecto a x. Y entonces, ¿cuál es la derivada de f con respecto a u?
2u, ¿cierto? Derivada de f con respecto a u es 2u por la derivada de u con respecto a x, 3. Pero no puedo dejar la derivada en funciones de u. Tiene que estar en funciones de x. ¿Quién es u? 3x más 2. Entonces 2 por 3x más 2 por 3. Y se supone que la respuesta entonces es 3 por 2, 6 por 3, 18x, 3 por 2, 6 por 2, más 12. Ya para simplificarlo, la derivada se supone que aquí ya terminé. 2u por 3. Pero siempre tenemos que simplificar. 18x más 12. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, Ahora, este es como hacer la derivada por definición, etcétera. Pero yo digo, no, vamos a hacerlo por ya la regla básica. Entonces la derivo a partir de aquí. ¿Quién es f' de x? Conforme a la definición que tengo yo, que sería n por la función a la n menos 1 y derivo la función, entonces f' de x es igual a n, a 2, por la función que es 3x más 2 a la n menos 1, o sea, 1, y luego derivo lo que está aquí adentro, derivo la función. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? 3. 3. Y nos queda exactamente esto, ¿verdad? Y ya nada más simplificas. 3 por 2, 6. Entonces sería 6 por 3, 18x más 6 por 2 son 2. Y nosotros vamos a utilizar esta regla básica. Ahí en el libro donde ustedes tienen apuntadas las reglas básicas, en una hojita blanca, apunten las reglas básicas. Y ahí en el libro, ahorita que terminemos de ver esto de la regla de la cadena, las voy a apuntar yo, completas. En el libro agreguen por favor esta. Esta es importante. De ahora en adelante vamos a utilizar muchísimo esta derivada, la derivada de una función a la n, o sea, la regla de la cadena. ¿Sí queda claro eso? Si nosotros no supiéramos esta derivada, entonces este problemita lo tendríamos que elevar a la 1 medio, perdón, al cuadrado para poderlo derivar término a término o escribir 3x más 2 por 3x más 2 para poderla derivar, perdón, por una multiplicación de funciones. Entonces, esta nos va a ayudar muchísimo. Vamos a borrar aquí y vamos a hacer ejercicios de las funciones por la regla de la cadena. Por ejemplo, esta función sirve cuando tenemos nosotros 3x, bueno, 3 no, 5x cúbica más 2x cuadrada y todo a la 3 medios. Yo tengo una función a la n. La derivada sería n 3 medios por la función 5x cúbica más 2x cuadrada a la n menos 1, que sería 3 medios menos 2 medios, 1 medio. Por la derivada de la función. Y la derivada de la función es 15x cuadrada más 4x. 5 por 3, 15x cuadrada más 2 por 2, 4x. Y ya terminamos. Lo único que pudiéramos hacer es simplificarlo, pero así se puede quedar. Aquí nada más sería escribir de la raíz en vez de 1 medio. Multiplicar por 3 y dividir entre 2.
Entonces, Maestra, porque dijo que había sacado el 15 y el 4. ¿por qué? ¿Qué? El 15 y el 4. ¿Qué tiene? ¿De dónde dijo que lo había sacado? ¿De la derivada de la función? ¿Esta? Sí, ya me perdí. N por la función a la n menos 1. N por la función a la n menos 1. ¿Sí? Ok, Por la derivada de la función. Porque tú tienes una función a la n. Una función a la n. ok, ya. ¿Ya? Si pones el 3 por 15. Ah, sí, derivo esta. Ok, La ya. derivada de la función es 15 x cuadrada más 4x. Ok, gracias. ¿No? Ok, entonces el siguiente problema pudiera ser un problema que esté de esta forma. 3x cuadrada por 2x más 1. Ah, ¿podrías silenciar tu audio, por favor? 3x cuadrada por 2x más 1 a la 5. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros tenemos una multiplicación de funciones. ¿Sí lo ven? U y V. A uno lo defines como U y al otro lo defines como V. Entonces, este sería U y todo esto sería V. Y entonces derivas una multiplicación de funciones. ¿Cómo se deriva una multiplicación de funciones? ¿Quién sería Y'? El primero, 3x cuadrada, por la derivada del segundo. Pero el segundo es una función a la n, entonces derivo una función a la n. N por la función a la n menos 1 y derivo la función 2. Ya terminé la primera parte de la derivada de una multiplicación. El primero por la derivada del segundo. N por la función a la n menos 1 y derivo la función, que es 2. Más el segundo, 2x más 1 a la 5, por la derivada del primero, que sería 6x. Lo siguiente que tengo que hacer es simplificar. La derivada ya la terminé y siempre que terminen ustedes una derivada, vuelvan a decir la fórmula el primero por la derivada del segundo. El segundo es una función a la n, la derivada de una función a la n es n por la función a la n menos 1 por la derivada de la función, más el segundo por la derivada del primero, 6x. Esto es como si estuvieras cantando un rap, o sea, hay muchas cosas que decir. Vamos a simplificar, sería 5 por 2, 10 por 3, 30x cuadrada por 2x más 1 a la 4, más 6x por 2x más 1 a la 5. Puedo sacar de factor el 6 y una x y me va a quedar para el primer término 5x. Ah, de hecho también puedo sacar de factor 2x más 1 a la 4, ¿verdad? Siempre que sacamos factor, sacamos el mínimo. Ahí está. 6x por 2x más 1 a la 4 lo puedo sacar de factor y me queda 5x más 2x más 1. Porque saqué de factor 2x más 1 a la 4, entonces me queda 2x más 1. Puedo seguir simplificando. 6x por 2x más 1 a la 4 por
7x más 1. Esa sería la respuesta. O podríamos multiplicar también 42x al cuadrado más 6x, que multiplica a 2x más 1 a la 4. A ver, aquí pondría la respuesta. 42x cuadrada más 6x, que multiplica a... Aquí no cabe. Estoy viendo ahí en su... x cuadrada más 6x, que multiplica a 2x más 1 a la 4. Abdul, ¿puedes poner por favor en silencio? 2x más 1 a la 4. Esta sería la derivada ya simplificada, porque la derivada en sí la encontramos aquí. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí quedó. Ya lo demás es simplificación. ¿Sí está quedando claro? Ahí tenemos una multiplicación de funciones. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Vamos a hacer un ejemplo con una división de funciones. Vean esta. Ahorita hacemos los que están ahí en su libro. Si yo tengo y es igual a 3x quinta más 4 sobre 2x cuadrada más 5x. Todo esto a la 6. ¿Qué tengo aquí? Una función a la n. Eso es lo que tengo. Una función a la n. ¿Cómo se deriva una función a la n? N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Nada más que aquí yo tengo que la función es un cociente de funciones. ¿Y cómo se deriva un cociente de funciones? El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Es decir, que aquí voy a utilizar, en la pasada utilicé la derivada de una multiplicación. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ahora voy a utilizar el de una división. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Entonces, es estar utilizando estas, depende de lo que tengas tienes que saber derivarlo, tienes que saberte las reglas para cada una de esas funciones. Entonces nos queda, ¿quién sería y'? Es n por la función 3x a la 5 más 4 sobre 2x cuadrada más 5x, ahí está, n por la función a la n menos 1, 5, por la derivada de la función. Y la función es un cociente, entonces yo sé que aquí voy a tener un cociente. ¿Cuál es la derivada del cociente de funciones? El de abajo, 2x cuadrada más 5x, por la derivada del de arriba. Y tengan mucho cuidado con los paréntesis. Hay que poner paréntesis porque si no, no sale. El de abajo por la derivada del de arriba, que sería 15x cuarta. De abajo por la derivada del de arriba. Menos el de arriba, paréntesis, 3x a la 5 más 4
por la derivada del de abajo, que sería 4x más 5. ¿Así vamos bien? Como quiera, siempre hay que volver a repetir esto. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. El de abajo por la derivada del de arriba. Ok, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Ya quedó. Todo entre el de abajo al cuadrado. Ya terminé de derivar. Esa es la derivada. Lo siguiente que tendría que hacer es simplificar, nada más que hay que acordarse que este binomio nunca se eleva al cuadrado. Lo único que puedes hacer es multiplicarlo de arriba, simplificarlo de arriba, factorizarlo si es que es posible y se puede eliminar con el de abajo. Y eso es todo. Si al factorizarlo tú ves, no, pero pues no es nada de lo que puede estar aquí abajo, entonces no es necesario factorizarlo. Nada más simplificar el numerador. 15x cuarta por 2 sería 30x sexta más 15 por 5, 75x quinta. ¿Sí es correcto? Sí. Sí. Muy bien. Y luego esta multiplicación, a ver, lo voy a hacer aquí abajito y ahorita me lo pongo arriba. 4 por 3 son 12x a la 6, más 5 por 3, 15x quinta, más 4 por 4 son 16x, más 5 por 4, 20. Pero todo esto está multiplicado por un negativo. Entonces sería menos 12x sexta más 15x quinta más 16x, ay, perdón, menos, ¿verdad? Menos, menos. Menos, menos 20. X a la 5 menos 16x menos 20. Muy bien, entonces simplificamos esto de arriba. En realidad en lo que nos vamos a tardar más es en simplificar la derivada, porque en derivar no nos tardamos tanto en derivar la n por la función 3x a la 5 más 4 sobre 2x cuadrada más 5x a la n menos 1 por la derivada de la función, que es todo esto, pero ya al momento de simplificarla, 30 menos 12, 18x a la 6. Si me equivoco me dicen, ¿eh? Aquí sí me pueden contestar. 18x a la 6, 75 menos 15, más 60x a la 5. Y a ver, ya quité esta, ya quité esta, ya quité esta, ya quité esta. Y menos 16x menos 20. Entre 2x cuadrada más 5x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí les quedó así a ustedes también? Profe, Sí. lo primero, ¿por qué lo elevó a la cuarta? ¿No sigue siendo la quinta? ¿Esto? Sí. N por la función a la n menos 1. Ah, ya te entendí, sí, estaba derivando esta. Perdón, sí, gracias. A las 5. Estaba viendo esta. Sí, es 5. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, yo así lo dejaba, no sé ustedes. La otra es ver esta. 2x cuadrada más 5x está a la 5. 2x cuadrada más 5x está al cuadrado. Entonces, si yo quito este paréntesis, entonces este está a la 5 y esta va a estar a la 5 más 2.
a la 7. Y ya borro esto. ¿Sí? Nada más lo separé. 2x cuadrada más 5x está al cuadrado. Y 2x cuadrada más 5x está a la 5. Entonces separé el de arriba a la 5, el de abajo a la 5, más 2 de aquí sería 7. Y a lo mejor esa sería ya la última. La última de lo que estamos aquí jugando a estar simplificando. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ya quedó. A ver, vamos a hacer los problemas que están ahí en su libro. Ahí en su libro dice 5x cuadrada más 3 a la 9. Y es igual a 5x cuadrada más 3 a la 9. ¿Quién sería y'? 9 por 5x cuadrada más 3 a la 8 por 10x. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. ¿Verdad? Si queremos simplificar y', pues nos va a quedar 90x por 5x cuadrada más 3 a la 8. Y ya, eso es todo lo que pudiéramos hacer. La siguiente dice raíz de 6x menos 7. Y es igual a la raíz de 6x menos 7. Puedo escribir 6x menos 7 a la 1 medio para ver la función a la n. Aquí es mucho más sencillo derivarla. ¿Y cómo se deriva? N por la función 6x menos 7 a la n menos 1 por la derivada de la función 6. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Pero al momento de simplificar, 6 entre 2 es 3. La potencia de 6x menos 7 es negativa, entonces va a pasar para abajo. Y entonces nos queda 3 sobre la raíz de 6x menos 7. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, esos dos problemas eran los que estaban ahí en su libro. Todos los demás se tienen que escribir ahí ¿cómo se llama? En las hojas blancas. Y ahí en la página 81 aparecen más problemas. Vamos a hacer los que están ahí en la página 81. Y esos son todos, ¿verdad? Sí. 4x cúbica más 2x a la 1/3. Me va a tardar un poquito en empezar la derivada para que usted la haga y luego ya la comentamos, ¿de acuerdo? Y es igual a 4x cúbica más 2x, todo a la 1/3. Y lo que nos vamos a aprender ahorita van a ser esta fórmula, la que estamos viendo, repasar la de la multiplicación y repasar la de la división. Eso es lo que vamos a hacer. Repasar estas tres. Entonces, empezamos. Si tiene alguna duda, por favor me dice. Esta es una función a la n. N por la función a la n menos 1, 1/3 menos 3/3 menos 2/3. Por la derivada de la función, 12x cuadrada más 2. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función.
Para simplificarlo, pues escribimos solamente 12x cuadrada más 2 entre 3 puedes escribir así, 4x cúbica más 2x a la 2 tercios. Porque si está arriba con potencia negativa, lo pasas abajo con potencia positiva. Este se queda arriba y el 3 acompaña al denominador. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, el siguiente problema sería y igual a 1 sobre 2x menos 5. Y es igual a 1 sobre 2x menos 5. Tienes dos opciones para hacer este problema. Una de las opciones es como una división de funciones y la otra opción es que tú escribas esto como 2x menos 5 a la menos 1. Si está abajo con potencia positiva a la 1, entonces puedes subir todo con potencia negativa. Por aquí y por acá. Vamos a hacer las dos opciones. Ya usted con la práctica va a decidir cuál de estas dos hacer, esta o esta. Como si fuera una división de funciones, y' sería el de abajo, 2x menos 5, por la derivada del de arriba. Pero el de arriba es una constante, entonces eso sería 0. 2x menos 5 por la derivada del de arriba, que sería 0. Menos el de arriba, 1. Por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo es 2. Entre el de abajo al cuadrado. Y al simplificarlo, esto es 0 y nos va a quedar menos 2 sobre 2x menos 5 al cuadrado. Y esa sería la respuesta. ¿Vamos bien? Sí, sí, todo bien. Ok, entonces vamos a derivarlo como una función a la n. Tengo yo que y es igual a 2x menos 5 a la menos 1. ¿Quién sería y'? N por la función a la n menos 1, pues a la menos 2, por la derivada de la función 2. N por la función a la n menos 1, por la derivada de la función. Y al simplificarlo me queda menos 2 sobre, porque si tienes potencia negativa arriba, entonces lo pasas como potencia positiva abajo. ¿Sí? Y nos queda exactamente lo mismo. Si esto hubiera sido 2, 3, 4, 5, 8, lo que sea, yo regularmente, cuando arriba no tienes nada o tienes una constante, perdón, cuando arriba tienes una constante, entonces siempre lo resuelvo por una función a la n. A ver, siguiente problema, 6 por 3 menos x a la 7. Y es igual a 6 por 3 menos x a la 7. ¿Quién es y'? 42. O sea, n, pero esta n se va a multiplicar por 6. Entonces 6 por 7 son 42, que es como nosotros hacíamos x a la n, ¿se acuerdan? 6 por 5, 30, x cuarta, que ya la hacíamos directa. Bueno, igual aquí. 6 por 7 son 42, n por la función a la n menos 1 y derivo la función menos 1. N por la función a la n menos 1 y derivo la función menos 1. La derivada de menos x es menos 1.
Entonces y' es igual a menos 42 por 3 menos x a la c. Ya voy a borrar esto para que quepan más problemas en la misma pantalla. Al cabo que ya lo debemos de tener, ¿verdad? Ok, entonces, siguiente problema. 2 raíz de 7x menos 3. Y es igual a 2 raíz de 7x menos 3. Habíamos dicho que cuando tengas tú los radicales de esa manera, lo pongas a potencias. 7x menos 3 a la 1 medio. ¿Quién es la derivada? N, que se va a multiplicar por 2, entonces nos queda 1. 2 por 1 medio es 1. N por la función 7x menos 3 a la n menos 1, menos 1 medio, por la derivada de la función que es 7. Esta semana es más que todo como, es práctica, 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 práctica. Hasta que ya podamos nosotros aprendernos estas fórmulas, porque ahora, después de esto, la próxima semana, ahora sí vienen las buenas. Entonces tenemos que ya saber esto como cuando le preguntan su nombre, como cuando le preguntan dónde vive, y como si le preguntaran un capítulo de su serie favorita, y usted la cuenta de principio a fin. Haga de cuenta, aprenderse las reglas de las derivadas. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función y nada más simplificamos. Si tiene duda, por favor, me dice. La siguiente es, y voy a borrar porque esta, pues, quiero escribirla aquí completamente. Sería y es igual a 1 sobre 3 y abajo hay x cúbica menos 2x a la 3 séptimos. X cúbica menos 2x a la 3 séptimos. Bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. X cúbica menos 2x a la 3 séptimos está en el denominador. Entonces, para no hacer esta como una división de funciones, porque arriba es una constante, no es una división de funciones, arriba no tienes una función, es una constante. Entonces, es más fácil que escribas 1/3 por x cúbica menos 2x a la menos 3 séptimos y tener una función a la n. Acuérdense que el 3 no va a pasar para arriba. El 3 ahí se puede quedar, es una constante, es 1/3. Pero todo esto es una función a la n. Entonces vamos a derivarlo como una función a la n. ¿Quién sería y'? 1/3 por menos 3 séptimos, ¿verdad? Vamos a hacerlo despacito. N por la función x cúbica menos 2x a la n menos 1, menos 3 séptimos menos 7 séptimos, pues menos 10 séptimos. N menos 1. N por la función a la n menos 1 y luego derivo la función 3x cuadrada menos 2. Lo siguiente es simplificarlo. Y entonces y' es igual, el 3 con el 3 se va, menos 1 séptimo. Esta tiene potencia positiva, se queda arriba. 3x cuadrada menos 2. De hecho, estos paréntesis son importantes porque aquí hay un negativo. 3x cuadrada menos 2. Y abajo, como ese tiene potencia negativa, la voy a escribir abajo, x al cubo menos 2x a la 10 séptimos. Aquí que no se nos pase ese negativo.
Si tú quieres multiplicar el signo, pues está bien, menos 3x cuadrada más 2 entre 7 por x al cubo menos 2x a la 10 séptimos. ¿Esta está correcta? Esta también está correcta. Y cualquiera de las dos que usted escriba está bien. La siguiente dice, y es igual a 3/5 de la raíz de 6 menos 2x. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Hay alguna duda? No. Ok. Eh, 3/5 de la raíz de 6 menos 2x. Lo primero que vamos a hacer es escribir 3/5 y 6 menos 2x a la 1/2. Y derivamos n por la función a la n menos 1 y derivo la función. Acuérdense que la constante ahí se queda, ¿verdad? N por la función 6 menos 2x a la n menos 1 a la menos 1/2 y derivo la función menos 2. Tengan mucho cuidado con los negativos. La derivada de 6 menos 2x es menos 2. Lo que sigue es simplificar. Primero multiplico las constantes. Este 2 con este 2 se va a eliminar, entonces la derivada solamente me queda un 3 arriba y un 5 abajo. 6 menos 2x tiene potencia negativa, la voy a escribir abajo como 6 menos 2x a la 1/2. Y eso sería todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, porque también se elimina el signo del menos 2. Ah, no. Gracias. Ahí está. Menos 2. 2 entre menos 2, más por menos menos, 3/5. Ya quedó. ¿Sí? Sí. Ok, el siguiente problema sería 4x menos 3 que multiplica 2 menos x al cubo. 4x menos 3 que multiplica a 2 menos x al cubo. ¿Qué es lo que tenemos primero? Tenemos una multiplicación de funciones. El primero por la derivada del segundo, pero el segundo es una función a la n. Entonces vamos a utilizar estas dos. La derivada es el primero, 4x menos 3, por la derivada del segundo. Pero el segundo es una función a la n. La derivada es n por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Ya tengo la primera parte. El primero por la derivada del segundo. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. Más el segundo, 2 menos x al cubo, por la derivada del primero, que es 4. Ya terminé de derivar. La derivada ya está, es esta. Siempre que termines de derivar, vuelve a decir las derivadas. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, sí, ya, eso es. Lo siguiente es simplemente simplificar. Entonces, nos queda 4x menos 3 que multiplica a menos 3 por 2 menos x al cuadrado. Más 4 por 2 menos x al cubo. Yo puedo sacar de factor 2 menos x cuadrática. Entonces, 2 menos x al cuadrado que multiplica a menos 3 por 4x menos 3, que sería esta parte. Saco de factor
2 menos x cuadrada y te queda menos 3 por 4x menos 3. Más, si saco de factor 2 menos x cuadrada, entonces me queda 4 por 2 menos x. Eso es simplificar. La derivada es 2 menos x al cuadrado y aquí nos queda 4 por 3 son menos 12x más 9 más 8 menos 4x. ¿Cierto? Sí. Entonces la derivada es 2 menos x al cuadrado. 12 menos 12 menos 4 es menos 16x más 17. Y así se puede quedar. Si se dan cuenta, creo que nos tardamos más en simplificar que en encontrar la derivada. Encontrar la derivada es sencillo. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y ya. Nada más que sí tenemos que simplificar. Es importante, porque no se nos puede estar pasando los conocimientos de precálculo. Y por último, la raíz de 3x más 2 sobre x al cubo. Y es igual a la raíz de 3x más 2 sobre x al cubo. Lo puedes hacer como una división de funciones o también lo puedes realizar como una multiplicación de funciones si es que tú escribes esto como 3x más 2 a la 1 medio por x a la menos 3. Esa es una multiplicación de funciones. Está abajo con potencia positiva, lo subo con potencia negativa. ¿Verdad? O sea, puedo escribir esta aquí. 3x más 2 por x a la menos 3. Entonces, a la 1 medio, ¿verdad? Por x menos 3. Como una división de funciones o una multiplicación de funciones. Como una división sería el de abajo por la derivada del de arriba. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba, 3x más 2 a la 1 medio, por la derivada del de abajo, 3x cuadrada. Todo sobre x a la 6. El de abajo al cuadrado. Simplificar esto está emocionante, pero no está difícil, solo es emocionante. Lo primero es que hay que ver esta. Esta es la derivada, ¿verdad? Sería 3 medios de x al cubo, 3x cúbica sobre 2 raíz, o bueno, vamos a ponerlo mejor como potencia. 3x más 2 a la 1 medio. O, a ver, mire, así es más fácil. 3x al cubo, bueno, 3 medios de x al cubo, por 3x más 2 a la menos 1 medio, menos 3x cuadrada por 3x más 2 a la 1 medio, todo entre x a la 6. ¿Se acuerdan que al factorizar decíamos nosotros que siempre sacas el menor de las potencias? Es decir, si tú tienes x a la 5 más x a la cuarta, pues entonces sacas x cuarta y te queda x más 1, ¿verdad? Pues es lo mismo aquí. Hay que sacar el menor para factorizarlo. Y el menor, en este caso, pues es
3x más 2 a la menos 1/2. Pero podemos sacar también el 3, podemos sacar x cuadrada y podemos sacar 3x más 2 a la menos 1/2. Y entonces, ¿qué nos queda arriba? Abajo nos sigue quedando x a la 6. Pero arriba, ¿qué nos queda? Arriba nos queda. Si ya saqué 3, entonces nos queda el 1/2, porque el 1/2 no lo he sacado. Ya saqué el 3, saqué x cuadrada, entonces me queda una x. Y saqué 3x más 2 a la menos 1/2, entonces eso es todo. Menos, saqué 3x cuadrada y saqué 3x más 2 a la menos 1/2. Entonces, ¿por cuál tengo que multiplicar aquí para que te quede 1/2? 3x más 2 a la menos 1/2 por 3x más 2 a la 1, se suman las potencias y te queda 1/2. Y hay que seguir simplificando porque tienes 1/2 de x menos 3x más 2. Y aquí tienes una función con potencia negativa, hay que pasarla abajo. Entonces aquí la derivada ya quedó. Voy a escribir aquí como una igualdad esta simplificación. ¿Qué nos queda? Ojo, porque aquí tienes 3x cuadrada y aquí tienes x a la 6. Todo se está multiplicando, por lo tanto puedes eliminar. Y nos queda 3x, bueno, ya x arriba no, 3, arriba nos queda 1/2 de x menos 3x menos 2, sería menos 5/2 de x, porque 3 enteros son 6/2, más 1/2 menos 5/2 de x, menos 2. Esto está multiplicando a esto. 3 que multiplica a esta. Menos 5/2 de x menos 2. 3 por menos 5/2 de x menos 2. Aquí ya eliminé x cuadrada. Aquí abajo te queda x a la 4. 3x más 2 a la 1/2. Luego como que se pone más emocionante estar simplificando que estar derivando, ¿verdad? Más laborioso. Hay que practicar las simplificaciones también. Muy bien. ¿Cómo hubiera sido esta por una multiplicación de funciones? Se supone que nos tiene que quedar lo mismo. A ver, vamos a ver. Por una multiplicación de funciones. ¿Hay alguna duda? Porque voy a borrar. Profe, Sí, en la parte cuando hizo lo del factor común, ¿por qué el x a la 6 ya no abarcó al otro paréntesis? sí se está multiplicando. Ah, ok. Sí se ve. Ah, Es como si ok. tuvieras 2/3 por 4. Ok, gracias, profe. 6/3, sí. Sí, aquí están. Ujú, nada más que no hice la rayita hasta acá, pero es lo mismo. ¿Sí? Sí, profe, sí, gracias. Ok, a ver, vamos a borrar esto.
¿Está trabada la imagen? Sí. Sí. Ok, vamos a esperarnos un poquito. Mientras ustedes hagan este problema con el problema de la multiplicación como una segunda opción. Como no tenemos imagen, entonces vamos a escuchar. La derivada es el primero, 3x más 2 a la 1 medio, por la derivada del segundo, menos 3x a la menos 4, más el segundo, x a la menos 3, por la derivada del primero, 1 medio de 3x más 2 a la menos 1 medio por 3. Ya está, ¿verdad? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y entonces, tenemos nosotros que simplificar esta, pero se dan cuenta como que la simplificación se ve que pudiera ser más rápida. Por eso regularmente, si es que usted puede, si se puede, trabaje con multiplicación de funciones en vez de trabajar con división de funciones. Aquí nos queda menos 3 por 3x más 2 a la 1 medio por x a la menos 4. Y aquí nos queda 3 medios por 3x más 2 a la menos 1 medio por x a la menos 3. Y utilizamos la misma idea de factorizar. Siempre tomas x al cuadrado más x, siempre tomas la menor, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el factor común y si se repiten, tomas el de la menor potencia. Por ejemplo, en este caso solamente puedes sacar un menos 3 de las constantes. De 3x más 2 a la 1 medio, sacas el menor. Este es a la 1 medio y este es a la menos 1 medio. Por lo tanto, 3x más 2 a la menos 1 medio. Y ahora tienes x a la menos 4, x a la menos 3. Entonces, sacas x a la menos 4, que es el menor. Y una vez que ya sacaste los términos comunes, tienes que ver, bueno, entonces, ¿qué te queda en ambas expresiones? Esta es una y esta es otra. En la primera, ¿qué sacamos y qué nos queda? Entonces sería, sacaste el menos 3, sacaste 3x más 2 a la menos 1 medio. Y yo tengo a la 1 medio, entonces aquí debe de ser 3x más 2, de tal manera que al multiplicarla, 3x más 2 por 3x más 2 a la menos 1 medio, me quede lo de arriba. 3x más 2. Saqué x a la menos 4. Ya, entonces sería todo para la primera parte. Para la segunda parte, saqué un menos 3, entonces aquí debe de ser menos. Menos 1 medio, porque saqué el 3.
Entonces, menos 3 por menos 1 medio, pues es 3 medios. Saqué 3x más 2 a la menos 1 medio, entonces ya está todo. Y aquí, ¿qué tiene que estar para que te quede x a la menos 3? Pues una x. X a la menos 4 por x a la menos 3. Y parece que llegamos a la respuesta un poquito más rápido que cuando era una división de funciones. Entonces, la experiencia nos está diciendo que escribir una multiplicación de funciones para derivarla es mucho más sencillo. Aquí nos queda 3x más 2 menos 1 medio de x. Ya habíamos visto que eran 5 medios, ¿verdad? 5 medios de x. Entonces tenemos nosotros menos 3 por 5 medios de x más 2 entre 3x más 2 a la 1 medio por x a la 4. Y era justamente lo que teníamos nosotros en el pasado. En el problema pasado, al hacerlo por división.